Tenemos en la línea, y se lo aprecio muchísimo, y sobre todo en este momento, al mayor Ronnie Kaplan, portavoz de la Reserva de las Fuerzas de Israel en la línea. Muy buenas noches allá, una noche muy difícil la que están viviendo en Israel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues muy preocupados por lo que está pasando en esta parte del mundo. Mirá, en este momento los iraníes están lanzando una tercera ráfaga de misiles. La primera tuvo más de 150, la segunda varias decenas, y la tercera todavía no está claro. Nosotros comenzamos en la madrugada del día de hoy la operación para remover una amenaza inminente por un lado y existencial por otra, que nos pone Irán en torno a su plan nuclear y en torno a sus misiles balísticos. Estamos hablando de un país que una infinidad de veces ha dicho que quiere destruir Israel, y no vamos a permitirle al régimen más peligroso del mundo tener las armas más peligrosas del planeta. Ronnie Kaplan, le saluda Mariana Hernández. Este ataque preventivo, el cual fue lanzado por Israel la noche de ayer, se especulaba desde hace al menos 3 semanas. ¿Cuál ha sido, digamos, la información que se tiene desde el gobierno israelí, del primer ministro Benjamín Netanyahu, para hacerlo ahora? Bueno, nosotros teníamos información de que los iraníes están ensamblando en un programa secreto y autorizado por el régimen 15 ojivas nucleares, y básicamente llegamos a un punto de no retorno. Era necesario alcanzar la posición básicamente de todas estas infraestructuras para que no puedan tener una bomba atómica. Lo hemos dicho hace mucho tiempo, que no vamos a permitirle a un régimen que nos quiere destruir obtener armas de destrucción masiva. Entonces, ante esa inminente, ese inminente éxito de Irán en conseguir esas 15 ojivas nucleares, tuvimos que realizar esta operación. En la mañana de hoy, 200 aviones de combate alcanzaron de forma simultánea a más de 2.000 kilómetros de Israel docenas de objetivos terroristas allí, que incluyeron a líderes e infraestructura del programa nuclear, a líderes del Comando Mayor Conjunto del Ejército, también a fábricas de construcción o fábricas de producción de misiles balísticos, así como baterías de misiles antiaéreos. Y eso fueron lo que alcanzamos en la mañana. Todavía estamos viendo los resultados, pero con mucha humildad podemos decir que fueron buenos los resultados a la luz de nuestros objetivos en esta operación. Mayor Ronnie Kaplan, preguntarle si el primer objetivo se cumplió por parte de Israel. ¿Habrá además otros ataques directamente hacia puntos estratégicos de Irán? ¿O ya concluyó la operación y solo ahora se van a limitar a contener los ataques iraníes? No, la operación no ha concluido. Estamos en la primera fase de esta operación. Es difícil especular qué va a pasar en las próximas horas, pero estamos operando según un plan metódico, gradual, y las siguientes fases van a seguir adelante. En este mismo instante, mientras van volando los misiles iraníes hacia Israel, nuestros aviones de combate están también alcanzando posiciones dentro de Irán. Hoy alcanzaban posiciones de infraestructuras atómicas en Natanz y en Isfahan, logrando considerables, daños significativos a estas infraestructuras, que cada una de ellas se ocupa de una etapa crítica, de una fase crítica, mejor dicho, en la producción de armas nucleares con objetivos militares de Irán. Mayor Ronnie Kaplan, los ataques de ayer, de anoche, tenían un objetivo militar, y lo hemos visto con los resultados de este ataque por parte de Israel a Irán, militar y nuclear. En esta segunda fase que nos comentas, ¿será lo mismo? Y también preguntarte, porque lo hablamos con nuestro corresponsal allá en Israel, ¿cuál ha sido el objetivo también de los ataques iraníes contra Israel? Es decir, habíamos visto algunos edificios habitacionales afectados. ¿Tienes información sobre exactamente qué puntos fueron atacados por Irán en Israel?
Irán lanzó un ataque contra población civil israelí a el centro de población urbana más densamente poblado de todo el país, que es la zona de Tel Aviv y alrededores. Israel es un país macrocefálico donde la mayoría de las personas viven en la minoría del territorio y lo cierto es que cruzaron todas las líneas rojas posibles en ese sentido. La verdad que la intención de Irán, y ha sido, vuelvo a repetir, durante años, eh, ha sido durante años la intención de Irán borrar a Israel del mapa, lo han dicho de forma abierta una y otra vez, y nosotros nos estamos defendiendo, pero es importante no perder la brújula moral y dejar en claro que acá el victimario es Irán y la víctima es Israel, el mismo Irán sin el cual jamás no hubiese podido haber cometido la masacre del 7 de octubre, porque Irán le dio entrenamiento, Irán le dio financiación, Irán le dio armas, Irán le dio conocimiento, Irán le dio tecnología. Y la intención del ataque del 7 de octubre, que está directamente relacionado con esto, era que haya una convergencia de frentes, es decir, que Israel sea atacado en 360 grados, un país que es muy pequeño, Israel, que entra más de 100 veces dentro de México, un país que es un sexto del 1% del Medio Oriente, fue atacado durante muchos meses, más de un año, por 7 frentes distintos, y esto es básicamente lo que ha pasado en este momento. La coalición de países que está luchando contra Israel está liderada por Irán, y en parte a veces los medios de prensa fallaron en intentar demostrarle al mundo que la guerra no era solamente entre Israel y Hamás, sino que la guerra es entre Israel y una coalición de países que quieren destruirlo básicamente, y que todos los armamentos que tienen países o regímenes o entes subestatales, que todos los armamentos que tienen son armamentos que tienen sus líneas de producción en las fábricas de producción de armamentos en Teherán, o al menos el conocimiento por detrás es conocimiento de Irán. La posición que tiene en este momento Estados Unidos sobre este conflicto entre Israel e Irán. Su opinión, por favor, Mayor. Bueno, básicamente nosotros somos el ejército, ¿verdad? No somos el Ministerio de Exteriores, pero esta campaña, esta operación está siendo llevada adelante por Israel, está siendo encabezada por Israel. Si bien tenemos una alianza con los americanos que está basada no solamente en intereses comunes, sino por sobre todo en valores comunes, así y todo, en este momento nosotros somos los que estamos llevando adelante esta operación, pues la defensa de los ciudadanos israelíes recae sobre los hombros de nuestras fuerzas, las fuerzas de defensa de Israel. El espacio aéreo está cerrado en este momento en Israel. Los misiles vienen volando y están atravesando territorio iraquí, territorio jordano, para llegar a Israel. ¿Ustedes qué están, o qué han hablado con esos gobiernos, por ejemplo? Bueno, no es algo que esté desclasificado como para compartir en este momento abierta. Mayor Ronnie Kaplan, hace un momento usted mencionaba precisamente el financiamiento de Irán a ciertos grupos, digamos, radicales y sobre todo chiitas en la región, como lo es Hamás en la Franja de Gaza y también Hezbollah en el Líbano. ¿Cuál es el impacto? Porque sabemos que incluso el año pasado Hamás anunció que su líder fue asesinado en Irán, en el país en cuestión en este momento, por fuerzas israelíes. Es decir, esto es un reacomodo también del conflicto que tiene Israel en este momento con Gaza. Mira, el conflicto con Gaza está enmarcado en una estrategia iraní que se llama el Anillo de Fuego. Una estrategia que desarrolló un architerrorista llamado Qasem Soleimani, que en su momento, hasta que fue neutralizado por el gobierno americano en el primer gobierno de Trump, había desarrollado una estrategia según la cual Israel va a ser atacado por varios frentes al mismo tiempo. No obstante, aun cuando Israel desangraba aquel 7 de octubre y era atacado por 7 frentes al mismo tiempo, y durante prácticamente un año la mayoría del Medio Oriente pensaba que era el principio del fin de Israel, del Estado de Israel moderno,
hoy a 13 de junio, quizás estamos asistiendo al principio del fin de esta coalición liderada por Irán. Así todo con los cientos de misiles que ha lanzado Irán, y no es algo que estoy confirmado 100% porque no está 100% confirmado, los daños son relativamente pequeños a la población israelí, producto de nuestro sistema de defensa aéreo y producto de la buena disciplina de la población al escuchar las directivas del Comando de Defensa Civil. Así que en ese sentido hemos tenido un día de buenos resultados para Israel y algunos rasguños también que nos logra infligir Irán, pero es algo que al parecer, por lo que están apareciendo en los primeros reportes, no está pasando a mayores. Si se lograra, como nos dices, estos resultados que para Israel califica como buenos en el debilitamiento de Irán y por ende también de grupos que son financiados por Irán como Hamas, ¿qué implicaciones podría tener y qué consecuencias podría tener para el alto al fuego que está siendo exigido por la comunidad internacional desde hace más de un año de Israel sobre la Franja de Gaza, en donde más de 50,000 población civil palestina ha muerto? Es importante decir que el número que has dicho en este momento no son civiles palestinos todos, sino que prácticamente un 50% son terroristas. Y cuando Hamas desarrolla durante 18 años el escenario o el campo de guerra urbana más complejo en la historia de la humanidad, aun cuando nosotros lamentamos profundamente la muerte de cada civil en la Franja de Gaza, el hecho de que por cada terrorista haya un civil muerto, esa relación es un desafío, o sea, es un logro de un ejército de punta como es el ejército israelí, ¿me explico? Sí. Es decir, en guerras que luchan otros, el ejército israelí es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Proporción de fuerza también. Durante todos estos últimos años. Jamás ha acabado más de 700 kilómetros de túneles, pero no los usa para refugiar a su población cuando Israel alcanza posiciones. Pero Israel sí pone refugios para refugiar a su población. Nosotros tenemos a lo mejor de nuestros jóvenes perdiendo su vida en el campo, diría yo, urbano, o en el lugar de la guerra urbana más complejo de la historia de la humanidad. Y el único responsable de la muerte de personas en la Franja de Gaza, de personas civiles, es el Hamas, que comenzó esta guerra violando a nuestras mujeres, decapitándolas, matando padres enfrente a sus hijos y hijos enfrente a sus padres. Eso primero hay que decirlo. Y todos queremos que termine esta guerra. Mayor, una pregunta. Con la muerte de los comandos militares... Sí. Con la muerte de los comandos militares iraníes y también de estos científicos, ¿qué es lo que se logró? ¿Qué es lo que Irán pierde cuando sabemos que los principales jefes militares pues cayeron en esa primera operación israelí? ¿Qué es lo que ustedes suponen que vaya a suceder? ¿Y qué opinión tiene de Musavi, el nuevo jefe de Estado del gobierno iraní? Mira, lo que supone eso es que, digamos, no es el final, no es la eliminación de un proyecto atómico, sino que es remover una amenaza existencial en este momento. Una amenaza que es inminente y básicamente retrasar el programa atómico iraní porque ahora otros jefes, digamos, o otros científicos, cuando vayan a tomar estos nuevos puestos, tienen que tener en cuenta que su vida está en peligro y eso los disuade. Pero sí es importante decir, sí, la guerra en Gaza puede terminar dentro de 5 minutos, puede terminar ahora mismo, en la medida de que Hamas devuelva a 55 rehenes israelíes que tomó de Israel el día 7 de octubre y que deje las armas. Pero Hamas no lo hace porque que no se equivoque, que no pierda la brújula moral acá nuestra audiencia mexicana de quién es la víctima y quién es el victimario. Hamas, Irán, son radicalismos islámicos que no creen en libertades, son terroristas que persiguen a los homosexuales, que no creen en los derechos de las mujeres y están luchando contra una democracia occidental y liberal que es Israel, que tiene valores, al igual que tiene similares a los que tiene la sociedad mexicana o a los que tiene en general la sociedad latinoamericana.
Preguntarle por último, Mayor Ronnie Kaplan, cómo estos ataques por parte de Israel hacia Irán y la represalia de Irán contra Israel ponen en riesgo un posible acuerdo de paz. Sabíamos que estaban en rondas de negociaciones funcionarios del gobierno estadounidense con funcionarios también del gobierno iraní. Incluso este fin de semana estaban pactadas una sexta ronda de conversaciones. ¿Esto cómo pone en riesgo un posible acuerdo nuclear? Irán está durante más de 10 años en rondas de negociaciones, con algunas pausas en la mitad, etc. Y nadie en Occidente pudo convencer a Irán de dejar su proyecto atómico, porque en su ideología ven a Israel a Israel lo ven como una especie de anticuerpo, como un bicho raro en este lugar, y ellos quieren exportar la revolución islámica. Y no hay lugar para la teología radicalista islámica de un Estado democrático y judío en tierras que alguna vez fueron tierras del Islam. Entonces, no es esto lo que pone en riesgo, sino que estas actividades militares ojalá sean lo que catalicen el día de mañana un acuerdo que llegue a la paz. Pero si Irán quisiese realmente negociar y quisiese realmente llegar a una situación, digamos, de negociación, ya lo hubiese hecho hace muchísimo tiempo. Esto no lo pone en riesgo, esto quizás es la intención que la actividad militar catalice una solución diplomática a posteriori, porque la solución diplomática a priori no funcionó bajo ningún concepto en las últimas décadas. Bien, pues vamos a ver cuáles serán las condiciones. Por supuesto que los ojos en este momento estarán en el Medio Oriente. Gracias, Mayor, por su tiempo y, por supuesto, si nos permite, estaremos en comunicación. Con todo gusto, hasta luego.